Así que se escucha bien, ¿verdad? Sí. Tenía una duda con el trabajo práctico 2, Ajá. el ejercicio 6 de Trabajo las práctico 2. señalizaciones. Sí, decimos. Indique las dimensiones que deberán poseer las siguientes señales para poder ser revisadas a la distancia descripta. Sí, sí. Y hay un cartel de prohibido estacionar de 2 metros a 10 metros de distancia, Ujú. de riesgo eléctrico a 8 metros, y dice superponer B, B igual H, no sé. Prohibido fumar a distancia de 7 metros y use protector auditivo a distancia de 5 metros. Y no sabía cómo usar la formulita para sacar las dimensiones. Bueno, buen día, Rodrigo. ¿Cómo va? Buen día, profe. Eh, bueno, eso está en el apuntecito de la formulita. ¿La tenés por ahí? ¿La podés mandar por el grupito de WhatsApp? Sí, hay una fórmula que dice S mayor L sobre L al cuadrado sobre 2000, pero no sabría cómo usarla. Lo buscamos. Lo que voy a usar es el Miro y ahora les comparto pantalla. Sí. ¿Cómo? Eh, Ahí les comparto pantalla. Bueno, Que lo que vamos a usar, digo, es el Miro, que es como un pizarrón gigante, ¿sí? Online. Y ahí lo que vemos es, digamos, todo lo que vimos en el cuatrimestre pasado. Y si quieren, cambiamos el nombre ahora, le ponemos 2023, así que, entonces, acá lo que vamos a buscar es dimensión 4. Bueno, IRAM 10.005 va a hablar de cómo deben ser las señalizaciones y ahí lo que va a estar metido es justamente esto de la distancia. Distancias a señalizaciones. Distancia de señalizaciones. Ven ahí, ¿no? Sí, sí se ve, profe. sí, se ve perfecto. Genial. Entonces, vamos a ver lo que son distancias de señalizaciones. ¿Cuál es la formulita? S mayor o igual, así. S mayor o igual que qué. L sobre L al cuadrado sobre 2000. L al cuadrado. Siendo S dice que la superficie y L la distancia en metros. L cuadrado. L cuadrado sobre. Bueno, entonces, me dijiste L es la distancia. Sí, la distancia en metros cuadrados. La distancia en metros, No, debe disculpe. ser distancia en metros. Debe ser. Sí, en metros, disculpe. Ah, está bien.
pues si no, no nos quedan las unidades. Bien. L cuadrado sobre 2000. Bueno, y te dijeron que la distancia era de... El cartel de prohibido estacionar a 10 metros. Elegible a 10 metros. Entonces, lo que yo haría es S, Ujú. yo igual que L, que es 10 metros, 10 al cuadrado, todo esto al cuadrado, sobre 2000. ¿Cuál era la duda? Eh, que dice de sacar las dimensiones de la que debe poseer y no sé cómo sacarlo. Ahí está, ahí te queda la superficie del cartel. Te queda 10 al cuadrado, 100. 100 metros cuadrados. Ujú. Sobre 2000. Cartel medio estándar. A ver, 100 dividido 2000. Va a quedar 1 dividido 20. 1 dividido 20. 20, 0,05 metros cuadrados, 0,05 metros cuadrados. Ujú. Eh, entonces, esto lo tenés que tener en cuenta, está en metros cuadrados. Si Sí. la señal fuera rectangular o fuera cuadrada, ponele, Ujú. lo que haces es aplicarle la raíz cuadrada a esto. Entonces Ah, el lado te va a quedar así. Si considero señal cuadrada, en lados iguales, 4 lados iguales, el largo será raíz de x cuadrada de 0,05 grados. Profe, yo lo hice distinto a eso. Ajá, Yo lo que hice fue, como eso te da la superficie, planteé la fórmula de la superficie en la forma del pictograma. Y ahí despejé, por ejemplo, prohibido estacionar la forma es una circunferencia. Superficie igual a pi por radio al cuadrado y despejé el radio. ajá, bueno, Mm, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Y te tendría que haber quedado en el orden. Lo que me quedó, Mira, a ver si hacemos raíz cuadrada de 0,05. Aplicamos me raíz. quedó que el radio de esa señal tiene que ser de 12,61 centímetros. También pasé los metros a centímetros, hice la conversión. A ver, te dio, si fuera circular, 12, 61 centímetros. y si fuera cuadrada, yo tomé cuadrado para que sea más simple, pero 0,22. 0,22 metros, o sea, lo que quiere decir 22 centímetros. A vos te dio 12,61.
Y es una diferencia importante, pero habría que ver por qué, ¿no? Porque de 22 centímetros a 12 centímetros tenés una diferencia. Igual ese es el radio. O sea, el diámetro. Ah, está bien, listo. Entonces está correcto, es correcto. Es lógico. ¿Se entiende? Sí, sí. Vamos a trabajar con esto del Miro. Buen día. Buen día a los que se conectan recién. ¿Cómo están? Ahí les mando el link. ¿Sí? Ahí pueden entrar y pueden entrar como visualizadores o bien se pueden sumar como un día, o bien se pueden sumar como colaboradores también, ¿sí? Pueden ingresar y pueden colaborar. Si tienen alguna imagen para agregar o lo que sea, la pueden agregar, no hay problema. Esta herramienta me parece que está muy copada y permite trabajar en forma colaborativa y además, no sé, tiene alguna duda de lo que es iluminación, por ejemplo, y podemos usar el buscador, ¿sí? Control Find, Control F, y ponemos iluminación. Y ahí nos trae todo lo que sea iluminación. ¿Sí? Eh, Hola Carolina, ¿cómo andás? Nicole, ¿sí? Mandate ¿podés sumar la fórmula? ¿Podés mandar la fórmula? O a ver, la buscamos en el Miro. Ahora vamos a mandar esto, le vamos a poner seguridad e higiene 2023. Eh, si tenés la fórmula ahí a mano y querés meterte en el Miro, pues si no, buscamos acá carga térmica, que seguramente tiene que ver algún ejemplo, y entra en el buscador del Miro YouTube. Carga térmica. Carga carga térmica. Ah, mira, acá está la formulita. Los valores de TGVH y se calculan de esta manera. Ahí vemos a un trabajador frente a un horno. Sí, ese sería una manera de trabajar. Bueno, entonces, lo que podríamos hacer es, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Un pintor que trabaja en intemperie en Tucumán tiene valores de TG 31 grados Celsius, TBH 32 y TBS 34. Determina el régimen de trabajo que corresponde a la actividad en esa condición. Entonces yo acá lo que tengo es TGBH igual y uso la formulita, ¿sí? Ni más ni menos que usar la formulita. Hola, buen día. Sería como reemplazar Claro, claro, Nicole. la Fíjate que ahora información que tenés te... TBH, vos sabías que el TBH era 32 grados Celsius, pim, lo reemplazo. Me queda 0,7 por 32 grados Celsius. Sí, entendí. Más 0,2 por la temperatura del globo. ¿Sí va? Ujú. ¿Sí? Listo. Ya entendí. Genial, perfecto. Gracias, profe. Nada, nada. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Profe, en el trabajo 3 de riesgos físicos, el Sí, punto 4
Sí, Dice, sea una fuente de emisión de contaminante completamente encerrada por medio de una campana a la que solo accede para meter la mano por una ventana de 40 centímetros por 50, ¿no? Centímetros. sí, Se debe instalar una ventilación de campana para establecer una captación localizada y de la bibliografía consultada se cuenta con dos velocidades probables. Velocidad de captura 0,25 metros por segundo y dice seleccione un ventilador por solo caudal entre los que se cuenta a continuación, teniendo en cuenta que se deberá construir un conducto de salida hasta el techo. Y bien, después te da 4 opciones de ventiladores. bien. Ahí en ese caso lo que tenés que tener presente es la formulita de caudal. Eh, la formulita de caudal es Q, ¿sí? La fuente de caudal va a ser igual a, ¿qué es igual el caudal? Para que me queden las unidades de superficie, multiplicado por U de caudal igual a superficie por pa, 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 subir. Vamos a llevarlo a lo que ustedes tengan más a mano. Factor, baño, seculares. Eh, bla, 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 bla. Ah, acá está. Absorción, 200 metros cúbicos por hora. Absorción, la verdad que la palabra está malísima, fíjense que no tiene nada que ver. ¿Sí? Pero bueno, ahí ya tenemos un parámetro en cuanto está ese factor. Entonces, para que a mí me queden las unidades, nada, yo poner una superficie metros cuadrados por velocidad. Y la velocidad está en metros sobre segundo. ¿Se entiende, máquina? Ah, bueno. ¿Se escucha algo? ¿Más bien? Entonces tendría que multiplicar eh, la superficie por la velocidad, ¿no más? Exacto. Claro. Ah, porque la fórmula no la encontré no la encontré, no sabía dónde buscarla. Sí, porque es una fórmula de caudales de física esto. No la había visto, disculpe. No, no pasa nada. Para eso estamos. Pero esa es la explicación. Muchas veces en física se hacen cuentitas, se hacen cálculos, entonces no se entiende para qué. Bueno, ahora sabe para qué. Gracias. No, de nada. Fíjense, acá ya que estamos, ¿no? Hay distintas imágenes de extracciones. Esta sería una extracción de tipo general, ¿sí?
Eh, y otra de las cosas que vemos, mira, acá había un extractor eólico versus el eléctrico, ¿sí? Y acá lo que vemos también es cálculo de cantidad de extractores, ¿sí? Fíjense que esto lo hacen muy como, bueno, vos querés tantas renovaciones de aire, etcétera. Pero en realidad, ustedes se tienen que basar es en lo que está en el 351, ¿sí? Ir a este catálogo es más o menos, ¿sí? Pero ustedes lo que necesitan, en realidad, está acá. ¿Por qué? Porque el 351, lo que les va a decir, el decreto 351, sí, que tantas veces hablamos, que vamos a reactivar a coro, lo que tiene, lo que nos dice, ¿sí? Es, bueno, para actividad sedentaria tenés ciertos valores y para actividad moderada tenés otros valores, ¿sí? Si va a tener gente sentada en un escritorio, ¿qué voy a usar? Para actividad sedentaria. Exacto, ¿sí? En cambio, un taller mecánico, por ejemplo, ¿sí? Un taller mecánico que tiene una cortina de frente de 5 metros por 4 metros de altura, con una superficie de 32 metros de largo por 9 de frente, el alto es de 4 metros y medio. El volumen del paralelepípedo, o sea, yo lo que hago es calcular el volumen de esa caja que es el taller mecánico, ¿se entiende? ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Lo Sí, que sí, sí. quiero decir. ¿Todos se entienden? Rodrigo, Nicole, Matías, Carolina, ¿se entiende? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, Sí, profe. cualquier cosa chiflan, ¿eh? Entonces yo lo considero como un volumen de una caja, ¿sí? Similar a una caja de base rectangular, y me da casi 1.300 metros cúbicos. Y yo digo que trabajan 20 personas ahí adentro, me va a dar casi 65 metros cúbicos por persona, ¿sí? Entonces, si yo voy a la tabla del decreto 351, me dice que si vos tenés 15, vos tendrías que retirar 18 metros cúbicos por hora. ¿Sí? El valor que está más cercano es 15. Y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Es beneficioso para el trabajador tener 64,8 metros cúbicos por persona? O la pregunta es, ¿qué es más beneficioso para el trabajador? Tener casi 65 o no sé, 16 metros cúbicos, 16 metros cúbicos por persona. Pregunto a ustedes, ¿qué es más beneficioso? Y mientras mayor sea el número, más caudal de aire va a haber para cada persona. Entonces, el de 64,8, ¿o no? Ojo ahí con las palabras que usaste. Vos me Ok. dijiste 64,8, ¿qué cosa? Metros cúbicos por persona, o sea, de caudal de aire. ¿Eso es caudal de aire? No, porque no tiene las unidades de caudal. Muy bien, Malena, muy bien. De eso se trata. Bien, nos dimos cuenta. Entonces, ¿qué sería eso? Por acá está la clave, ¿eh? Es el cubaje. Exactamente. ¿Sí? En el caso es mejor.
puesto que tengo yo guaje por persona. La persona tiene disponible más aire por el trabajo. Entonces, profe, por ejemplo, si nos da, no sé, 9.5 por persona, tendríamos que elegir el de 9 o el de 12. El de 9. Si me da 9,5 metros cúbicos por persona, corresponde adoptar ¿cuál? El de 12. Acá siempre lo que vamos a considerar es el cuidado del trabajador. ¿Sí? Entonces, si yo adopto 12, voy a estar moviendo 23 metros cúbicos por hora por persona. ¿Sí? Y la otra alternativa que era mover 31. ¿Qué es mejor para el trabajador? ¿Mover 31 o mover 23? 31. 31. Porque si yo muevo 31, el lugar va a estar más ventilado. ¿Sí? Entonces lo correcto sería adoptar 9. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me dijeron, mira, si tenés 12 metros cúbicos por persona, puedes adoptar 23. Pero como tengo menos de 12, en realidad lo que correspondería sería adoptar 9. ¿Por qué? ¿Sí? Sí, sí. Entonces a mí, si yo adopto 9 metros cúbicos por persona, me queda 31. Ese es el caudal en metros cúbicos por hora y por persona. Ojo con eso. ¿Sí? Si yo tenía 20 trabajadores, debo colocar un extractor que me mueva 20 por 31. ¿Sí? 20 personas por 21 metros cúbicos sobre persona sobre hora. O sea, lo que equivale a decir 20 por 31, 600 por 20 por 21, 620. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, si a mí me dio eso, 620 metros cúbicos por hora, yo podría ir a una tabla de elección de extractores. O bien, podría ir a comprar estos extractores de 6 pulgadas. Son chiquititos, ¿sí? Tienen 15 centímetros de diámetro. Pero bueno, a los efectos, está bien, tendré que poner que mayor o menor cantidad. ¿Cuántos deberíamos poner de estos? Y por lo menos 3. Si yo pongo 3 por 200 me va a dar 200 metros cúbicos por hora. Y yo necesitaba, ¿cuántos?
620 no era. 620. Entonces necesito, si pongo 3, muevo 600. O sea, bueno, 4. Exacto, necesitaría poner 4. Por ejemplo, necesitaría poner 4 extractores de 200 metros cúbicos. O bien, lo otro que podríamos hacer es, estos consumen electricidad, ¿sí? Después están los eólicos, los de tipo eólico. Entonces acá vemos que con 16 pulgadas, yo ya estoy extrayendo 2400 metros cúbicos por hora, sin consumir electricidad. ¿Me entiende? ¿Me entiende todos? ¿Rodrigo se entiende? ¿Carolina? Sí. ¿Nicole? Mm, Ok. sí, profe. Momentín. Profe, lo que le iba a hacer una pregunta. ¿Que dónde busca usted todas las cosas? Porque veo que no lo busca por el campus. Acá estoy viendo como que lo busca por Google. ¿Qué cosas decís, Malena? No entiendo. No, Luciana. Ah, Luciana, discúlpame. ¿De qué cosas te referís? Por ahí cuando buscó la fórmula. No, sale más específico ahí donde usted lo buscó. Ah, no, lo que pasa es que me habla de caudal, entonces yo tengo que buscar lo que es la fórmula de caudal. Ah, ¿Se entiende? sí, Son conceptos medios de física esos. Que bueno, que en física son una cuentita o un calculito, pero bueno, acá lo que vemos es la aplicación de física. claro. ¿Entiende? Ah, listo. Miren, yo ahora estoy justamente en un taller mecánico y les voy a mostrar lo que habíamos hecho acá. ¿Ven ahí? Ese sería el ingreso del taller. ¿Sí? ¿Lo ven? La persiana está baja. Es el Sí, se ingreso del ve. taller. Es un parabólico, un techo parabólico. Y lo que vemos ahí es lo que, lo que decidimos colocar. Ahí hay un extractor de tipo eólico. ¿Sí? Entonces se llega a apreciar que está girando ahora. Despacito, pero gira. Bueno, y el taller sigue hacia atrás también. ¿Sí? Lo que tienes que atrás es un poco más alto el techo. Tiene 1 metro más de altura, más o menos. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos acá fue, bueno, colocar el extractor en esa posición, porque el problema que teníamos acá era de temperatura, de calor. ¿Sí? Entonces colocamos el extractor ahí y lo que yo interpreté era que el aire, como vimos en el aula, ¿sí? Por algún lado tiene que entrar. Entonces el aire entraba por por la Opción. persiana, digamos, por el frente, entraba y subía, 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 subía y se iba por ahí. ¿Sí? Y en caso de que acá de este sector hiciera calor, yo lo que interpreté fue, bueno, si hace mucho calor de este lado, el aire va a entrar o bien por esta puerta que queda abierta o bien por aquella, ¿sí? Por esa ventanita, por ese ventiluz. ¿Sí? Iba a entrar por ahí, iba a barrer el calor y lo iba a pasar por esta arcada que está acá. ¿Sí? Y lo iba a pasar y se iba a ir por ahí. ¿Se entiende? Mi miedo era, bueno, el extractor también lo podríamos haber puesto de este lado. ¿Sí? Pero si yo lo ponía de este lado,
el calor, el aire caliente, se me iba a concentrar en este sector, ¿sí? Y no iba a llegar a evacuarse bien. ¿Se entiende algo la manera de pensar? ¿O cuál era el chiste? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Entonces, bueno, eso fue una aplicación práctica. Ese que está ahí tiene 60 centímetros de diámetro. 60 centímetros es... ¿Cuánto es? 60 centímetros. En pulgadas. ¿Son 16? No. 30 pulgadas. Sí, más o menos 30 pulgadas. Como para que vean ahí en el catálogo ese que está en el Miro, el diámetro que tiene. Bueno. Bueno, ¿se entendió algo entonces eso de ventilación? Sí, sí, mejor. Ahí fue medio para ventilar, lo que se hizo en este taller, fue un poco para ventilar, y por el otro lado fue para bajar la carga térmica, porque en verano bajo un techo de chapa era insoportable. Ya que estaban en nuestro. Otra de las cosas que hicimos para mejorar el confort térmico en el lugar fue pintar con una pintura que se llama techo frío. Entonces esta pintura lo que hacía es justamente reflejar el calor del exterior. Entonces si vemos, por ejemplo, teníamos un 27% de reducción en la temperatura, ¿sí? Lo cual es un montón. Y encima con la extracción, con la extracción general, eh, todo lo que se calentaba se iba por el extractor. ¿Entienden? Ese es un análisis de carga térmica mezclado con ventilación. Bueno, ¿y dónde sacamos la información de los, por ejemplo, de los extractores eólicos? Que preguntaban hoy de dónde sacaban la información. Pueden buscar extractores eólicos, ficha técnica. Por lo general ahí te suelen dar, este Atenas Ventilación también tenía ficha técnica. Mira, le ponen esto para que no se escape el extractor, entonces se llega a romper. Ingeniería. Mira, acá tenemos una ficha técnica de un extractor eólico. Diámetro de la boca, 38 centímetros.
No, el que está ahí arriba tiene 60 centímetros. Más grande. Sí. Bueno, no sé si es más grande, porque este trayectoria de 38 centímetros con poca aplicación. Ah, no, no dice nada, no dice la extracción que tiene. Ah, sí, acá está. Tiene un caudal de 2.500 metros cúbicos por hora. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende algo de para qué se hace todo esto? De todos modos, medio que nos fuimos por las ramas, porque la pregunta de Malena era por esto, ¿no? Por el tema del cálculo de caudal para una extracción localizada, ¿verdad? No me equivoco. No, no, sí era esa. ¿Dudas, consultas, sugerencias? Sí, profe, yo quiero hablar un poco sobre lo que son los servicios sanitarios. Estas son las preguntas que hubieron en el parcialito 1, en el servicio de ustedes, de otra evaluación. Índice de facilidad. Le fallaron la mayoría, ¿verdad? Bueno, lo de trabajadores equivalentes ya lo vimos varias veces. No sé si quieren verlo de vuelta. No, por mí Eso no. se entendió bastante bien. No, Va a tomar en sí todo lo que abarca ART, ¿no? Intento 16. A ver. Vamos a analizar lo que nos dice esta estadística. El índice de facilidad. El 4. Quiere decir que la pegaron todos. Que salió bien. Bien. Sí. Facilidad alta. Entonces, si la facilidad es alta, quiere decir que era fácil. Entonces, vamos con estos. El 5, la 5, la 2, la 12 y la 13. 5, 2, 12 y 13. Bien. ¿Quieren que lo veamos de otra manera? Vamos bien así. 5, 2, 12 y 13. La 5, investigación y mecanismo de residuos. Opción múltiple. Vamos a ver, nombre de la pregunta.
en el que cuáles no son condiciones inseguras. Vamos a poner acá, 23 de abril del 23, revisión parcialito. Parcialito, autoevaluación. Le ponemos el nombre. Sí. Bien. Ahí pegamos la imagen. No sé, ¿hay alguna duda con este? De por qué sí alguno, por qué no. Este fue uno de los que más fallas tuvo. ¿Hay alguna duda? Pasamos al siguiente. Dice, ¿cuáles no son condiciones inseguras? Entonces, trabajar a velocidad insegura, entonces es uno. Anhelar sistemas de seguridad es otro, porque eso lo hace la persona. ¿Sí? Usar equipos o herramientas defectuosas. Eso no es una condición insegura. ¿Sí? Es un acto inseguro. Yo decido usar un equipo o herramienta que está defectuosa. ¿Qué sería una condición insegura en ese caso? ¿O cómo lo podría transformar para que eso se transforme en una condición insegura? ¿Hay alguien ahí del otro lado? Sí, No se entendió bien la pregunta. Sí. Disculpe. Arena. Uy, no escucho nada. Para. Yo no le entendí mucho. ¿Hablaste, Malena? Luciana. Profe, hace Es un que ratito Ah, sí. le estamos hablando y creo que no los escucha. A ver ahora. Ahí, profe. Ahí, perfecto. yo no le entendí mucho. ¿Qué cosa necesitas? ¿Qué cosa, Malena? La pregunta no se entendió mucho. ¿Qué tendría que hacer yo para que esta usar equipos o herramientas defectuosas se transforme en una condición insegura? ¿Qué tendría que suceder para que la opción E se transforme en condición insegura? Por acá lo central es esto, ¿sí? Es esto. ¿Cuáles no son condiciones inseguras? Mientras voy buscando las otras. Vayan pensando y voy buscando las otras. 5, 2, 12 y 13. 5, 2, 12 y 13. Cinco, 2, 12 y 13. 5, 2. Bueno, este ya lo vimos un millón de veces.
¿Tienen dudas con este? No se llegó a ver qué era la pregunta 1. La 5, la del decreto 1338. Ah, Esta, sí. Ese es un cálculo del decreto 1338, ¿sí? Que decimos 1000 veces. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esto? no, No, seguro por la falta de la tablita se habrán equivocado. Ok. Bueno. 5.2, la 5, investigación de mecanismos de accidentes. Esta es la que descargamos recién. Sí. 12. Cinco, 2, 12 y 13. Reflexión de la unidad independiente de los servicios sanitarios proporcionados. Bueno, esto otra vez. Leer ahí el decreto. ¿Sí? bueno, esa a mí, o sea, la hice mal, pero después me di cuenta que decía por cada sexo, y en la ley no dice eso. Ah, no. Y entonces la solución, ¿cuál era? ¿Verdadero o falso? Era falso. Era falso. Ok. Niña pichanga. Bien. Pero igual podemos repasar un poquitito eso, porque había otra pregunta A ver, que hablaba sobre con 35 operarios, cómo tendría que ser el servicio sanitario. a ver. Espérate que lo vemos. Está bien. Perdón. Página. Con 25. Este. No, bueno, estaba ese y había otra más que decía con 35, pero bueno, es parecido, así Bueno, que. ojo que acá te habla de obra en construcción. Ah, bien, a ver. Entonces, si es una obra en construcción, yo tendría que ir a buscar dónde. El 351 es para... ¿Qué cosa? A ver cuál era el de 35, a ver si está el 35. 5. No, no, no. No, este es de un establecimiento. Este sí es, Ujú. acá aplica el 351. Sí, el decreto 351. ¿Entendés? Sí, ese mismo ejercicio estaba en el trabajo práctico y cuando yo lo hice, o sea, lo hice distinto, no me quedó igual que acá, que la respuesta correcta. Sí. Entonces no sé bien qué es lo que estoy capaz interpretando mal. A ver. Tiene un establecimiento. Un establecimiento. Bien, otra atención por el sexo. A ver, voy a contar con servicios sanitarios con al menos. Bueno, habría que La, ir la- al decreto. la respondí medio por descarte también, porque dije, bueno, esta opción no es, esta opción no es esta. Pero Entonces, no, acá, sanitarios. Va a estar en su eje sanitarios. Los establecimientos dispondrán sanitarios independientes, cantidad proporcional, número de personas de trabajo. Los locales sanitarios dispondrán de lavados y duchas con agua fría, minitorios,
bla, bla, bla. En todo predio donde se trabaja existirá el servicio mínimo sanitario. Un retrete construido, esto es lo mínimo. Un lavabo y una ducha con desagüe. No, de 11 hasta 20 habrá tacto. O sea, perdón, lo mínimo más eso que dice de 11 hasta 20. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, buena pregunta. No. No, acá te dice, con el total de trabajadores no exceda de 5 habrá un inodoro, un lavabo y una ducha con agua caliente y fría. Cuando el total exceda de 5 y hasta 10 habrá por cada sexo un inodoro, un lavabo y una ducha con agua caliente y fría. Claro, pero esto excedió a los 20. Entonces, ¿qué depende de 2 inodoros, 4 lavados? ¿No? Acá te dice, de 11 hasta 20 habrá para hombres un inodoro, 2 lavabos, un orinal, bla, 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 2 duchas, y para mujeres un inodoro, 2 lavabos y 2 duchas. Ok. Bien, se inventará un inodoro por cada 20 o fracción de 20. Si yo tengo así, y lo pegamos. Entonces, acá lo que vemos era 35. Entonces yo tengo 35 de cada sexo. Ah, bien. Son 35 de cada sexo. 35 hombres, 35. Un poco desactualizado esto, ¿no? Pero separarlo así tan taxativo hoy en día es medio violento. 35 hombres. Entonces, acá me decía. Esos dos. Para hombres, un inodoro, 2 lavabos, un orinal y 2 duchas. Bien. Y se inventará un inodoro cada 20 o fracción de 20. Un lavabo y un orinal por cada 10 trabajadores o fracción de 10. Y una ducha por cada 20 o fracción de 20. Entonces, para los hombres, ¿cuánto tendría que ser? De 11 hasta 20, un inodoro más 2 lavabos. Mira, lo vamos a poner como una ecuación. 2 lavabos. Inodoro, más 2 lavabos más. Un orinal. Un orinal, Eso es lo mínimo. sí, Orinal más y 2 duchas. 2 duchas. 2 duchas. Genial. Y ahora le tengo que agregar la fracción, ¿sí? Pues son 35. Entonces, acá tendría que agregar, ¿qué cosa? Lo de las mujeres también. Sí, pero terminemos con los hombres primero. Ah. El adicional. Se aumentará, dice acá, se aumentará un inodoro. Se O sea, aumentará. lo que tengo además son Bueno, 15 trabajadores, ¿no? bien, sí. 15 trabajadores por encima de 20. Genial. Entonces, ¿cuántos inodoros tengo que agregar? Uno, ¿verdad? Más un inodoro, más Un orinal y duchas. Una más de duchas. un orinal solo, o son dos. 2, Cada 10 trabajadores. Dos Ah, orinales, porque son más 15. 2 lavabos, más O sea, una cuando ducha. dice fracción de 10, quiere decir 5 o 10. Claro. Ah, ok. Si en vez de tener 20 tenías 21, les tenés que agregar.
¿Está claro eso? Sí. Entonces esto, a ver cuánto me da. Es la B. Un inodoro, tengo dos inodoros. Dos inodoros más. Dos lavabos más dos, cuatro lavabos. 4, sí. Más 3 urinales, Tres orinales más más 3 duchas. tres. Ok. Bueno, ¿cuál era entonces? ¿Estás? Listo. Definido. ¿Entendés? Y para las mujeres como que no aclara si hay que agregar o no un inodoro. Habría que agregar, ¿no? Eh, sí, sí que aclara. Sí. Ah, bueno, perdón. Porque Ah, la mujer es una trabajadora, ¿o no? sí. Entonces, ¿qué dice? Dice, o bueno, sería lo mismo. Claro, se aumentará un inodoro por cada 20, o fricción de 20. Ok. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, genial. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer para qué tendría que suceder para que la opción E se transforme en condición insegura? Indicar cuáles no son condiciones inseguras. La E yo les dije que no era una condición insegura. ¿Por qué? Porque la persona va y agarra el equipo o herramienta defectuosa y la usa. ¿Qué tendría que suceder para que se transforme en condición insegura eso? Que el trabajador sepa que es defectuosa y la quiera usar igual. O algo así. Me parece que no, porque eso seguiría siendo un acto que hace el trabajador, ¿o no? Claro, un acto que lo Entonces hace sería que lo obligue el empleador a usarla igual. bajo obligación, bien, del empleador. Ojo, esto sería un acto inseguro del empleador, ¿no? Es nomás para pensarlo, ¿sí? Son cosas medias resbaladizas, pero son para pensarlo. Bien, ¿qué otra cosa tendría que pasar? O que simplemente esté la máquina ahí, en el lugar de trabajo. Que esté disponible, Claro. bien. O que sea la única también. Si es la única máquina También. y hay que usarla, el trabajo. Bueno, ¿estamos? ¿Este está bien? ¿Quieren que lo revisemos? No, por mí no. Es usar la tablita. Sí, sí, uso la tablita de las fotos. Y después, ojo, porque hablaba en el caso de obra, decía en una parte, ¿sí? Entonces yo lo que podría hacer, si me van a hablar de obras, es que ir al decreto 911 del 96, que este estaba específico para lo que es obras de construcción, ¿sí? Entonces acá tendría que buscar sanitarios. A ver, veamos a ver si cambian las cuentas, porque a veces cambian. ¿Se entiende lo que quiero chequear? Sí, sí, sí. Si en las obras es más exigente o es más light, o es menos exigente. Llevamos esto de acá. Acá. Vamos a ver títulos, obras.
las construcciones. Entonces vemos que lo mínimo, cada 15 trabajadores, dice. ¿Es igual? Cambia. No, Cambia, cambia, ¿no? sí. A ver, veamos para 35, probamos para 35. Para 35 hombres sería, era 15, para 40, vamos a entrar. Entonces, ¿qué tomamos? Tenemos inodoro, más mingitorio, más 2 lavabos, más 5 duchas. O sea, prevén que se van a lavar, se van a bañar más que los de una fábrica. ¿Ah? ¿Sería así? Sí, tiene sentido. Sí, sí. Bien, yo lo que estoy viendo acá es que dice proceso secundario va a encontrar una siguiente proporción. Cada 15 trabajadores. Lo que no te dice es cada 15 y fracción de 15. Claro. Ya. Tendría 2 de cada, o sea, una más de cada cosa, Claro, 2 inodoros. claro. Sí, sí. Entonces más un inodoro, más un mingitorio, más 2 lavabos, más 5 duchas. Más. Total, me daría 2 inodoros, más 2 mingitorios, 4 lavabos. Y fíjense qué dice después de esto. Ustedes me dirán a qué hace referencia. Justo debajo de esto, ¿de qué abre? Que está en las obras, que se ven en las obras. Acá en el artículo 27. ¿De qué habla eso? No se escuchó bien. ¿Qué dijo? ¿De qué habla el artículo 27? Puede Dice ser que cuando hable de los baños que se mueven, esos, ¿cómo se llama? Claro, Los que están por ahí cuando vemos en la calle, que están trabajando y tienen los baños ahí. Los baños claro, químicos. Eso, los baños. exactamente, Eso, exactamente. Ahí te habla de los baños químicos. eso. ¿Sí? ¿Entiendes? Ujú. Sí. Bueno, eso en cuanto a lo que es sanitarios. ¿Estamos? ¿Dudas con esto? No, no, me quedó más claro. Gracias. No, nada. No sé, habría alguna otra pregunta más. Cantidad de trabajadores equivalentes es fácil. Eh, digo fácil, creo que ya lo vimos un montón de veces. Bueno, estamos. ¿Quieren que vayamos con la autoevaluación 2? Sí, Bueno, Vamos con la 2. La previa no. Vamos con los resultados. Con las estadísticas.
suelen medir las vueltas. Esta es la 2, para la 1, con la temperatura. Y acá vamos a ver el índice de facilidad. Profe, después no puede poner como para volver a hacerlo, tipo para guía, Tipo para para hacernos como una guía, una guía. sí, para ver como si estábamos bien para hacer la prueba y eso. No entiendo. Que ¿Qué, si lo puede volver a hacer para que hagamos otro intento. ¿Otro intento? Sí. Ah. Igual pueden ver las soluciones, ¿o no? Sí, eso sí. Eso lo pueden ver. Intento permitido. Bueno, entonces estamos viendo el índice de facilidad. Que vamos a lista protegida. Bueno, la que menos le pegaron fue en la 8. 8, ahí la 2507. Y la de carga térmica. Bueno, de carga térmica ya vimos. Si hoy. Tres, 4, 7, 8 y 9. 3, 4, 7, 8 y 9. 3, 4, 7, 8 y 9. Resultados. Respuestas. Estadísticas. 3, 4. Es. Se llama así al efecto visual a través del cual nos parece que un cuerpo que gira como detenido, cuando eliminamos con una fuente de rápida acción y que se apaga y enciende a la misma frecuencia que la velocidad de giro del cuerpo. ¿Cómo se llama esto? Es como el flash de los boliches. Sí, estroboscópico creo que, ¿no? Exactamente. Es el efecto estroboscópico. Bien. Lo volamos. Vamos. Bien. Entonces vamos ahora con el 2. Y bueno, para esa respuesta. Porque está grabado, así que ya dijimos que lo vi. Bien. Entonces la autoevaluación 2. Esa es la 2. La 3 dijimos también que era que nos había dado mal la estadística. Para esto lo cerramos. No, la 3. No, esa es la 2. ¿Cuál otra vida? A ver. La 4. De acuerdo a la norma IRA 2507, en el caso de tener una aire que contiene aire comprimido, la misma será color. ¿Qué color? Azul. Azul. Azul, muy bien. Listo. Después, 7, 8 y 9. 7. ¿Cuál de los siguientes mecanismos de reacción del cuerpo humano no corresponden a la hipotermia? La tiritona es empezar a tiritar. La disminución de la circulación sanguínea, sí.
baja la circulación, porque si baja la circulación, voy a tener menor intercambio de calor. El encogimiento también. Por eso se me pone la piel de gallina, se me hace como esferas. La piel se me pone como si fueran esferas. Para tener menor superficie de intercambio. El aumento de la circulación sanguínea, me corresponde. La vasodilatación sanguínea, ¿corresponde? No corresponde. No Es- corresponde. ¿Sí? Porque si vieron cuando hace mucho calor se me ponen los cachetes colorados, ¿sí? Es porque mis vasos se están dilatando. Es porque aumentó la circulación sanguínea. ¿Para qué? Para que la sangre se va a la superficie del cuerpo y puede intercambiar con el ambiente. ¿Sí? Ese sería el sentido. ¿Sí? Supónganse, yo me puse a correr, entonces para mi cuerpo mantener los 36,8 grados Celsius, lo que va a hacer es aumentar la circulación sanguínea y me va a llevar la sangre a la superficie del cuerpo, así se me puede enfriar. ¿Sí? Vasoconstricción sanguínea, corresponde a la hipotermia. ¿Sí? Es al revés de lo que hablábamos. Para que no haya intercambio, ¿qué hago? La piel se me pone medio como azulada, como blanco, pálido. ¿Sí? Porque la sangre se me va dentro del cuerpo, a las zonas más interiores. Activación de las glándulas sudoríparas, también. Transformación química de lípidos a glúcidos, metabolización directa, ese que sería. Es hipotermia, ¿sí? Por eso dicen que para adelgazar hay que pasar frío. Si yo paso frío, toda la grasa se me va a transformar en energía, ¿sí? Los lípidos pasan a ser glúcidos. Impedir que la temperatura interna del cuerpo descienda por debajo de los 38 grados Celsius. ¿Estamos? A ver, ¿cuáles son las preguntas correctas? Bueno, ¿estamos ahí? Sí. ¿Dudas con eso? No, vamos bien. El 8. Mencioné las variables que determinan la carga térmica, nivel, dosis, frecuencia, temperatura del aire, humedad relativa, velocidad y temperatura, frecuencia e intensidad, todas las anteriores. ¿Cuál sería? La B. Exacto, ¿sí? Son todas variables de carga térmica. Temperatura de aire, humedad relativa, velocidad, temperatura. Y la 9. Cuando la humedad relativa es baja, el cuerpo no puede transpirar porque el sudor no se evapora, por lo cual no se logra el enfriamiento del mismo. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Yo me paraba del ventilador, estaba transpirado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la correcta? Cuando la humedad relativa es baja, quiere decir que el ambiente está como más seco. Exacto. ¿Por qué? Porque hay menos humedad en el aire, hay menos vapor de agua en el aire. Entonces el ambiente está más seco. Entonces es falso. Cuando la humedad relativa es baja, el cuerpo no puede transpirar porque el sudor no se evapora, por lo cual no se logra el enfriamiento del mismo. Exacto, falso. ¿Sí? Cuando la humedad relativa es baja, hay mucha capacidad del aire para absorber vapor de agua. ¿Sí? Entonces sí puedo transpirar, y cuando yo transpiro, ese sudor se va a evaporar. Y ahí me enfrío.
¿Estamos? ¿Dudas, consultas, sugerencias? No, con eso no. Bueno, ¿con qué cosa, Mariana, entonces? ¿O qué cosas sí? Quería ver algo de el punto 6 del trabajo 3, Punto 6, trabajo 3. que es de riesgo químico. Bien. Punto 6, trabajo 3. Supone un ambiente de trabajo en la necesidad de directores sin independencia, en línea de registrar de manera regular a lo largo de la jornada. Bien. Bueno, ¿cuál es la duda? La duda es la fórmula en sí, ¿no? Para sacar el porcentaje. No sé si hay que sacar el porcentaje o hay que usar la otra fórmula que era de los miligramos del, del, del contaminante dividido el CMP. Veamos. Lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es lo siguiente. Valores límites de umbral para mezclas, ¿sí? Primero lo que hay que hacer es analizar sustancia por sustancia, ¿sí? Si hay alguna que supera el valor. CMP es concentración máxima permisible. Entonces, si yo voy al ejercicio, me decía, bueno, la concentración de acetona es de 1200 miligramos por metro cúbico. La CMP, la concentración máxima permisible, para 8 horas de trabajo es 1780. Entonces, ¿estoy bien con acetona o estoy mal? 1200 dividido 1780. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, está por Está bien, debajo. está bien. Está por abajo de 1. Sí. Estoy por debajo del límite, ¿sí? Ahora, también tengo butanona, que es 295 dividido 590. 0,5. Y también tengo, ese también está bien, ¿no? 335 dividido 713, el acetato de N-butilo. Y también estoy por debajo, ¿sí? Sí, sí. Bueno, ahora, esa fue la primera parte de la oración, forma independiente. Y luego dice, teniendo en cuenta el efecto aditivo de los mismos, calculando en este caso el CMP de la mezcla. Entonces, para eso, lo que tendría que hacer es ir a esta formulita que está en el apéndice C, que dice valores límites de umbral para mezclas. ¿Está bien? Parecido a lo de ruido. Parecido a lo de ruido cuando habían distintos periodos de tiempo. Entonces voy a tener la concentración 1 dividido lo permitido, más la concentración 2 dividido lo permitido. La concentración n dividido lo permitido n, sub n. ¿Entiendes? Porque es una... En caso de que hayan varias sustancias, se siguen sumando. ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entiende eso. Es de matemáticas. Bien, genial. Cuando estén presentes dos o más sustancias peligrosas, y ojo con esto, ojote con esto, un ojo bien grande, dos o más sustancias que actúen sobre el mismo sistema de órganos. ¿Sí? Se deberá prestar atención primordialmente a su efecto combinado más que a cualquiera de dichas sustancias por separado. ¿Sí? Entonces, en esos casos,
habría que ver si dos sustancias combinadas generan un problema. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a poner acá un ejemplo. Lavandina más detergente. Si yo hago eso, lo que voy a hacer es hacer que se emanan unos vapores que son mucho más peligrosos que por sí solos, ¿sí? Que la lavandina y el detergente por separado, ¿se entiende? Sí, Bueno. Si no hay información, dice que se deben considerar como aditivos. Entonces yo lo que tendría que buscar es a las distintas sustancias. ¿Cuáles eran las sustancias? Acetona. ¿Me las dictan? Acetona. sí, acetona, 2-butanona, sí, Acetona. 2-butanona. Y acetato de N-butilo. Entonces, yo lo que tendría que buscar es, para la acetona, ¿qué efecto crítico tiene? Si tiene el efecto crítico de irritación, bueno, podría buscar a ver qué es lo que ocasiona la 2-butanona. Si también ocasiona irritación, las tendría que considerar como aditivos. Y los tendría que sumar así. ¿Entiende eso? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y después tenemos el acetato de N-butilo. También lo tendría que buscar. A ver. Ahí está. Ahí está. A ver. Vamos a buscar sustancias químicas. Decreto 351. Buscar. A ver, mira, ya lo pasaron en el link. Esto no se hace, ¿eh? Vamos a ver una página no oficial. Hay que ver que Consultora Martínez no está arreglado con alguno. Digo, haciendo chiste, no porque conozco a Consultora Martínez, pero hay que tener cuidado. Cuidado con las fuentes que tomamos, ¿sí? Esto siempre lo decimos. Entonces vemos que el acetato de N-butilo me provoca irritación. Ah, listo. Ya está. Al menos al acetato de N-butilo con la acetona los tendré que considerar juntos. ¿Lo ven? Sí, sí. sí. Bien. Entonces ya está. Con eso ya tengo la información. Claro, simplemente reemplazar en la fórmula y ver si es mayor a 1 o menor. Exacto. Sí. Si es mayor quiere decir que hay riesgo químico. Y si hay riesgo químico, a la gente hay que darle protección respiratoria. O, si no es protección respiratoria, que es más complicado todavía, hay que dar la respiración autónoma o extracciones organizadas o las cosas que tienen que ver con la ventilación. Y para hacer eso, lo que hay que hacer es medir. Se hace una medición, se le pone una bombita a la persona, una bombita que va a aspirar con la misma fuerza que aspira una persona, que respira una persona. ¿Sí? Entonces, cuando yo respiro, todos los contaminantes que yo respiro van a quedar atrapados en esa bombita. ¿Sí? Mejor dicho, esa bombita va a atrapar a los contaminantes que están en el ámbito de trabajo y con esa medición yo ya voy a tener una idea de cómo estoy. ¿Estamos? ¿Entiende eso? Sí, sí, Sí. sí.
Bueno. ¿Dudas, consultas, sugerencias? Entonces, si no es aditivo, no se suma. Si no es... Si no tienen el mismo efecto crítico, no se suma. Fíjate lo que dice acá. Cuando estén presentes dos o más sustancias peligrosas que actúen sobre el mismo sistema de órganos, se deberá prestar atención primordialmente al efecto combinado, ¿sí? En esto lo que hay es una acción sinérgica. Quiere decir que Ok. se unen estas dos. O sea, en el ejercicio anterior del TP, en el 5 creo que es, pasa eso, hay que analizarlos por separado. ¿No? Porque uno era plomo y el otro Ácido sulfúrico. ácido sulfúrico. En realidad habría que hacer las dos. Yo comprobaría las dos cosas. Ah, bueno. Buscaría el plomo sobre qué actúa. Lo buscamos, a ver. Plomo, sistema nervioso central, riñón, reproducción y sangre. Uf, buenísimo. Bueno, el otro era sulfúrico, ¿no? Ácido sulfúrico. Sulfuro de hidrógeno. Irritación y sistema nervioso central. Listo. Irritación, cáncer de meninge. Hay que ver por qué tiene este más. Y si no, vamos al de la ley en Infoleg y listo. O si no, tenemos que ver cuáles son las aclaraciones que hace sobre cada uno de los de la cantidad de sustancias químicas que hay. ¿Estamos? Otra vez, esto es apenas una introducción como para que ustedes sepan que existe. ¿Sí? Esto también es muy importante, el sistema globalmente armonizado. Cada uno de los químicos tiene que estar identificado por este sistema. Y eso creo que eso daríamos. Acá lo que hay en el Miro es también un caso de estudio, esto es un caso real, que me pasó. Yo dije que estaba bien una cosa que habían hecho y en realidad estaba mal, me había equivocado. Está interesante, está bueno para estudiarlo, para analizarlo. Y estos son los conceptos clave, digamos, de todo lo que es riesgo químico. El GR es el grado de riesgo. ¿Sí? Grado de riesgo. GR. La dosis. Intoxicación crónica o aguda. El tamaño de la partícula. Esto va a determinar si se me queda en los pepitos de la nariz o se me lleva a los pulmones, por ejemplo. El tamaño de la partícula. Si hay efecto aditivo de sustancias, que es lo que vimos recién. Por ahí todas las cuentas me dan bien. No hace falta usar protección respiratoria, pero una persona empieza a desarrollar una alergia, entonces siempre hay que estar atento a lo que es la susceptibilidad individual de las personas. No todos somos iguales. Y después otra de las cosas, bueno, la compatibilidad química con el almaceno también, ¿sí? Si almaceno acetona y peróxido de hidrógeno, se le puede generar incendios, se puede hacer todas cosas que hacen a lo que es riesgo químico. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas, sugerencias? ¿Les quedó algo ahí anotado? ¿Quieren ver algo? ¿Estamos bien? Profe, en el 1 del trabajo 3, disculpe, ¿no? ¿Qué pasa? No te da las horas de las que están funcionando juntos
el vehículo y la trituradora, ¿no? Sí, Y no te da. entonces, Entonces, para sumar la presión sonora, ¿cómo haría? para eso tenés el... Esta terminamos porque... voy a partir. Ah, para. Tienes que usar esta tablita de acá, Malena, que es la misma que les presenté el jueves antes de ir. Entonces vos tenés una diferencia entre los dos niveles a sumar. Ponele que la diferencia, o sea, la resta de uno contra el otro te dio 6. Entonces vos lo que tenés que sumar es 6. Vas hasta la línea verde, hasta la curva verde, y ahí vas hasta el valor. Ah, bueno, gracias. Entonces ahí simplemente le sumas esto, que te dio 1, se lo sumo al de mayor ruido. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Así se usa. Gracias. Dice Jenny. No, pues nada. Bueno, ¿estamos? Sí, sí, profe. Bueno, nos vemos jueves. Sí, profe, gracias por tomarse el tiempo hoy. Gracias, gracias. Sí. No, Gracias. tranqui, yo les dije que esto estaba incluido. No pasa nada. Bueno, Se me cuidan y que pasen buen fin. que tenga buen Igualmente. domingo, profe. Chau, Nos chau. vemos. Bueno, Dale, los dos mandan en el grupito, como siempre. Nos vemos. Bueno. Chau, Bueno, chau. gracias. gracias. Chau.